chicas hermosas que antes no veía. Estamos en vacaciones y eso solo significa una cosa y es que hay nuevo vlog. Hoy les doy la bienvenida a un nuevo vlog en estas mini vacaciones porque son como 2 o 3 semanas. Y en este vlog va a haber de todo, van a haber diferentes clips entre julio y agosto del 2025 que son como las mini vacaciones. Así que bienvenidas a este vlog. En este vlog vamos a charlar un rato, van a ver diferentes videos sobre como lo que está o lo que he hecho en mi vida durante estas semanas y durante estos días, así que súper bienvenidas. Y pues primero vamos a tener una charlita como de julio sobre algunas cosas que he reflexionado y bueno, voy a contar diferentes cosas, así que súper bienvenida. Bienvenidas a esta charlita en la que vamos a desatrasarnos y hablar sobre diferentes cosas de la vida. Primero, les quiero contar que, digamos que de lo que voy a hablar, que es como vivir en el presente, bueno, estar en el momento presente, lo pude experimentar mucho en una primera aventura que tuve. Hice mi primer viaje sola aquí en mi país, en Colombia. Fui al Pacífico colombiano, estuve conociendo, digamos que esa parte de mi país, bueno, una pequeña parte, pero igual fue maravilloso. Fue un viaje muy aventurero, como que me sentí muy aventurera porque primero el hecho de hacerlo sola para mí era un reto, porque representaba muchas cosas para mí, muchas cosas significativas y hacerlo fue súper importante para mí. Y además me enseñó, o sea, aprendí varias cosas sobre mí, como que estando sola tienes la oportunidad de tener espacios, como más espacios de reflexionar, bueno, un montón de cosas. Un viaje en el que también lloré, sentí un montón de emociones, cumplí sueños y bueno, fue maravilloso. Y ese viaje me permitió hablarles de un tema que quiero hablar, que es el momento presente, como vivir en el momento presente. Estamos y vivimos en una sociedad que van por dos para absolutamente todo. No sé, pero ustedes miran a su alrededor, a sus personas cercanas o incluso a su propia vida y muchas veces vamos corriendo hacia todo. Y no corriendo en el sentido literal como de andar de afán, que a veces sí, pero es muy difícil mantener o enfocar nuestra atención en lo que estamos viviendo en el preciso momento o en el preciso instante. A veces pensamos en cosas de nuestro pasado, pensamos sobre las cosas que tenemos que hacer, que es lo más, como a lo que más nos lleva el sistema en el que vivimos, es como pensar en lo que tenemos que hacer, en lo que nos falta por hacer, en nuestras listas, bueno, en un montón de cosas. Y el viaje me permitió, había muy mala señal, entonces casi no estaba pendiente pues como de las pantallas o conectada digamos que al mundo cotidiano con pues, el que yo estoy en mi vida. Entonces siento que pude estar y vivir en el momento en que estaba, o sea, el preciso instante, porque no tenía formas de estimularme ni de distraerme, por ejemplo, con redes o con, bueno, con todo lo que uno utiliza en el celular, mayoritariamente redes, que todo el tiempo están tratando de captar tu atención y como que nunca puedes, o es mucho más difícil permitirte vivir en el preciso instante. Y hice un ejercicio muy importante porque como que caí en cuenta de que no estaba pensando en lo que iba a hacer mañana o en lo que pasó ayer, sino que estaba en el preciso instante. Y hice un ejercicio, bueno, me hice una pregunta y es como, ¿cómo te sientes? Entonces, como alguna vez escuché un ejercicio que se llama anclaje sensorial, que sirve para vivir en el presente. Entonces es como anclarte con todos tus sentidos al momento en el que estás. Entonces, qué hueles, qué puedes percibir, digamos que en el tacto, qué escuchas. Entonces hice ese ejercicio y pues cómo me sentía, digamos que las emociones y los sentires. Y fue maravilloso darme cuenta que el momento presente es como tocar pasto, por decirlo así.
Entonces como estar en ese instante y como que sentí muchísima gratitud porque en mi vida diaria es algo que me cuesta, porque o estoy pensando en lo que tengo que hacer, o por ejemplo cuando algo que me caí en cuenta es que cuando como, veo siempre el celular. Y allá no pasó porque pues podía ver la playa, podía ver la orilla del mar, podía escuchar los pajaritos, o sea, había un montón de cosas que no me hacían como esto de coger el celular. También hablaba con la gente y siento que disfrutaba muchísimo más los alimentos y la hora de comer al no estar como con el teléfono. Entonces, les quería hablar como de lo valioso que es el momento presente y es como que yo, o sea, como mentalmente yo entiendo eso y siento que todo el mundo lo entiende y es como el momento presente, pero digamos que practicarlo o estar en el momento presente es mucho más complejo que solo decir como hay que estar en el momento presente, sino implica y va muchísimo más allá por los estímulos con los que vivimos rodeados y como la sociedad, como está funcionando en este momento. Entonces, hay diferentes cosas que me sirven para estar en el momento presente. Y una de ellas es un poco relacionado con el celular y las pantallas. Es como, digamos que tú en el celular o en tus redes puedes ver, hay veces que yo veo 10 videos en TikTok así scrolleando y no me acuerdo de lo que vi, me acuerdo de lo que vi en uno o en dos o en ninguno. Entonces, como que tener espacios de uso consciente de las pantallas y además de eso desconectarse de ellas, ¿sí? Entonces, como tener espacios de descanso sensoriales, además que tus sentidos descanses del todo el tiempo, estar viendo gente que intenta captar tu atención, porque eso es lo que vemos en formato corto, como que todo el mundo ven aquí, y porque la atención, nuestra capacidad de atención, no sé qué, según cuáles estudios, pero he escuchado que ha disminuido un montón desde que pues las redes sociales tienen el auge, que es hace muchos años, pero digamos que el formato corto ha tenido una tendencia mucho más alta, entonces pues nuestra capacidad de se ha disminuido. También la lectura, como que poder coger un libro, leerlo y no pensar en qué tengo que hacer o no pensar en qué va a pasar, sino en simplemente leerlo. Porque eso me lleva al tercer punto, que es como gratificación o sea, como que tarde, ¿sí? Ahora vivimos en una gratificación instantánea todo el tiempo, entonces es como todo lo puedes tener en la puerta de tu casa a 5 minutos de una compra te llega al segundo día hábil o al otro día. Los domicilios, no cocinas, mejor pides porque ahorras tiempo. Entrar a TikTok, ver videos, eso te da como dopamina y te da gratificación instantánea. Y es como haciendo cosas muy fáciles, ¿no? Entonces como que la gratificación que viene más tarde, por ejemplo, de leer un libro, no sé, de 100 páginas, que te lo puedes leer en 2 días. Entonces no es como que tu gratificación está allá ahí mismo, sino que es como, pues leo, lo disfruto y me esfuerzo un poquito más para tener la gratificación. Entonces siento que esas me sirven. Y como que lo que les quería decir es que es difícil estar y vivir en el momento presente, viviendo en una sociedad que todo el tiempo nos estimula a pensar en lo que viene, a que se nos está agotando el tiempo, entonces tenemos que hacer un montón de cosas y no somos capaces de enfocar nuestra atención solo en una. Pero digamos que hay diferentes prácticas como las que les conté, la escritura también, para poder anclarte a lo que estás viviendo en el momento presente, a las emociones que te trae ese momento, sean la gratitud, sean la nostalgia, sea la tristeza, sea un montón de emociones que podemos sentir como seres humanos. Entonces eso me parece muy importante sobre el momento presente y como que siento que quiero aprender a apreciarlo muchísimo más, más que estar todo el tiempo en lo que viene. O sea, quiero habitarlo mucho más y habitarlo, por ejemplo, desde esa simple cosa como prestar atención a lo que me estoy comiendo, a la comida que tengo enfrente de mí.
y no estar, en vez de estar comiendo y viendo el celular, porque siento que también tu alimentación ahí no tiene como un sentido tan consciente, como desde esas cosas poder apreciar el momento presente, por ejemplo, cuando estoy comiendo. Entonces eso es una de las reflexiones muy bonitas que me dejó el viaje. Y bueno, otras que me hicieron llorar, entre esas que pues como que también me hicieron pensar, que les quiero compartir, es todo como todo el impacto que tenemos como seres humanos en el mundo o en la naturaleza. Estuve rodeada de naturaleza y es maravilloso su sonido, su majestuosidad, el poder como el poder, la magia, como que siento que es una energía muy preciosa la que tiene la naturaleza, pero a la vez muy majestuosa. Y fuimos a un tour, bueno, fui a un tour. Y pues estábamos en todo el Océano Pacífico y muchísima basura, muchísimo plástico, mucha contaminación. Y también estuve haciendo la liberación de tortugas, que era una de mis sueños, porque son tortugas que, digamos, las personas locales hacen todo un proceso de conservación para pues ayudarlas a que se incuben sus huevitos de forma segura. Y después de los 45-60 días que se demoran, los sacan como al mar. Bueno, o sea, salen las tortuguitas y ellas las llevan al mar. Y es maravilloso porque las tortugas, ellas como que crean una conexión muy fuerte y muy especial con el lugar donde nacen, y a los 30-40 años, cuando ya son adultas, vienen a esa misma playa donde nacieron. Se dice que vienen a incubar, como a dejar sus huevos, y el ciclo de vida empieza a comenzar. Entonces es absolutamente maravilloso. Y como que viéndolas, el momento es absolutamente significativo. En serio es muy hermoso ver como que cómo su vida comienza ante un lugar tan majestuoso como es el mar, y con tanta calma pero también con tanto poder. Y ver cómo, o sea, como que me recordó muchísimo como cada paso es importante, digamos que haciendo una analogía a tu vida humana, y como los baby steps, como cada paso cuenta, porque ellas van súper despacio, y cuando ya el mar las toca son como que cogen vuelo, por decirlo así, y se van y alzan su cabecita, no las alcanza a ver cuando el mar, en el video lo van a ver. Y pues es absolutamente precioso, pero también fue muy confrontante respecto a como el impacto que tenemos y todo el daño que le hacemos a la tierra con nuestras prácticas, con el plástico, con todo eso. Y me hizo reflexionar mucho sobre las cosas que hago en mi vida cotidiana que tienen un impacto, como por ejemplo el consumo. Entonces, el consumo de todo. De ropa, de cosas que no necesito, que todo ese consumo, digamos que atrás de todo eso hay un montón de producción y un montón de, digamos que impacto industrial que hacen las empresas, o bueno, que hacen las fábricas para poder producir lo que yo consumo, sea ropa, bueno, sea objetos, lo que sea. Entonces, siento que pues me empecé a cuestionar muchísimas cosas, reflexioné, lloré y me sentí muy triste de ser humana, la verdad, porque siento que la naturaleza es preciosa y nos sigue regalando cosas hermosas que como especie no valoramos, no agradecemos y no cuidamos el lugar tan precioso y tan lindo que habitamos, como es la tierra y como es el mundo. Entonces como que tuve muchísimas emociones. Eso es un poquito de todo lo que como que viví, pero les quería recordar esto del momento presente y contarles algunas cosas que me funcionan, y pues recordarles que es un momento súper valioso. Les seguiré mostrando un montón de cosas. Por ahora voy a rehacer mi tablero. Entonces, gracias por escucharme.
aparecer un montón de clips y videos de las cosas que va a hacer y que ya hice en las vacaciones. También quiero volver a mis hobbies, quiero nadar, me encanta nadar, pintar, bueno, y quiero también probar algunos nuevos, entonces vamos a ver estas semanas cómo las vamos viviendo, pero gracias por escucharme y recuerden que el momento presente es un regalo, pongan y toquen el piso, como que estén con sus pies en el piso, en el pasto, de lo que están viviendo justo en ese momento. Y ya, volví a apreciar una de mis versiones favoritas mías y que amo, que es la de ser turista. Dani Turista, eres maravillosa porque cuando eres turista ves el mundo o el lugar en el que estás con unos ojos muy distintos a cómo vives y cómo ves tu vida cotidiana. Con ojos de asombro, de sorprenderte, de ser curiosa, de preguntarte, de saber, de conocer, de explorar, de decir sí, yo lo hago, o sí, yo soy capaz, o sí, conozcamos, o sí, cuéntame. Entonces es una versión mía que amo habitarla porque mira el mundo con mucha alegría, con muchas ganas de vivir, con asombro y con decir, es increíble todo lo que hay en el mundo, lo quiero conocer y verlo con mis propios ojos y preguntarme y ser curiosa y conocer nuevas culturas y conocer las prácticas de las personas que viven allá y conocer cómo viven los locales y qué piensan sobre el lugar en el que viven. Es absolutamente maravilloso el ser turista o el estar en un lugar que desconoces y que admiras o que te parece maravilloso y en el que te preguntas, en el que vives todo con tanta intensidad porque lo vives como la primera, o sea, como una primera vez. Entonces, como que la turista Dani vive las cosas por primera vez y las vive con mucha intensidad y le encanta preguntarse, cuestionarse, entonces es una versión que admiro y quiero seguir habitando en este mundo tan maravilloso en el que vivimos y en mi país, Colombia, que me sorprendió preciosamente con el viaje y que haber nacido en esta tierra es un regalo y es maravilloso.